Ok, buenas tardes, Franklin. Hoy venimos a hacer una entrevista acerca de las diferentes discriminación. No, córtenlo. Bueno, no, déjalo, si eso continúa. Buenas tardes, Franklin. Hoy venimos a hacerle una entrevista sobre lo que estamos viviendo día a día nuestros adolescentes, nuestros niños, incluso los adultos mayores, varias formas de discriminación. Entonces, bueno, primero que todo, nos gustaría que se presente, nos cuente un poco acerca de usted. Bueno, mi nombre es Franklin Arguedas Chávez, yo soy psicólogo, tengo una especialidad en psicología clínica y psicología forense. Em, mi grado académico lo obtuve en la Universidad Hispanoamericana. Posteriormente realicé las especialidades o posgrados en la Universidad de Iberoamérica, inicialmente como psicólogo forense, en un periodo de formación de 2 años y posteriormente como psicólogo clínico, ¿verdad? Me he desempeñado en diferentes ámbitos. Trabajé para el Poder Judicial, después trabajé en el Ministerio de Educación Pública y finalmente en los últimos años los he elaborado para el Ministerio de Justicia y Paz. El trabajo, la población, digamos, con la que he trabajado ha sido bastante variada. En el Poder Judicial trabajé con víctimas de diferentes delitos, ¿verdad? Y también con ofensores. Luego trabajé un periodo corto de tiempo, como decía, en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ahí con población estudiantil escolar. Y en la actualidad ahí puedo, digamos, en el Ministerio de Justicia y Paz desarrollar tanto la especialidad de psicología clínica como de psicología forense. Ok, ¿le parece si comenzamos con la entrevista? Uh-huh. Okay. ¿Qué es la discriminación? Ok, entonces es importante cuando hablamos de discriminación, bueno, entender cómo funcionamos los seres humanos, ¿verdad? Y es que los seres humanos, bueno, somos seres de costumbre, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que hacemos es desarrollar habilidades adaptativas, ¿verdad? A situaciones que son conocidas o situaciones convencionales, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos un espacio seguro, un espacio conocido, ahí alcanzamos mayores destrezas y habilidades. Y cuando hablo de destrezas y habilidades, no solo, digamos, para actuar en el ambiente o entorno inmediato, sino también para la socialización. Es decir, tenemos amigos, la familia, ¿verdad? Como esta red de apoyo que es más cercana, con la que interactuamos con mayor seguridad. Cuando algo nos resulta ajeno o nos resulta poco convencional o poco común, entonces nosotros desarrollamos una aversión, es decir, cierta resistencia para entrar en contacto con aquello que nos resulta desconocido. Y entonces aquí es donde aparece la discriminación justamente, ¿verdad? Y es que cuando interactuamos con una persona que tiene costumbres diferentes, que tiene un patrón de conducta diferente al que yo tengo, que proviene de un entorno diferente al que yo estoy acostumbrado a conocer o en el que estoy acostumbrado a interactuar, entonces yo desarrollo cierta resistencia y procuro alejarme de esa persona porque esa relación me resulta amenazante o me resulta aversiva, ¿verdad? Y fundamentalmente tiene que ver con mis creencias y tiene que ver con mis esquemas de pensamiento, ¿verdad? Con mis patrones conductuales, y no tiene que ver con las otras personas, ¿verdad? Pero esta dificultad que yo tengo para poder desarrollar habilidades de empatía, de cercanía, ¿verdad? Hace que de pronto empiece a discriminar yo a las personas como una forma de alejarlas de mí, ¿verdad? De rechazarlas, que a veces es un acto de pronto inconsciente, ¿verdad? Y a veces también pues lo hacemos con conciencia, ¿verdad? Entonces creo que va un poco por ahí. Ok. Sabemos que existen varias formas de discriminación. ¿Cómo podríamos clasificarlas
y no sé, que usted nos explique cómo se nos presentan día a día. Bueno, las formas de discriminación surgen cuando yo tengo, este, adquiero una relación de poder y de control sobre otra persona. Ahí es donde se presenta una forma de discriminación, ¿verdad? Es decir, lo usual es que yo pueda desarrollar relaciones simétricas, ¿verdad? O equilibradas. Y cuando yo empiezo a ver, empiezo a tener aversión o empiezo a tener dificultades por aceptar las diferencias en otras personas, entonces se empiezan a generar relaciones asimétricas, o sea, de control, de poder sobre otra persona. Y estas formas de discriminación pueden ocurrir por varias cosas. Puede ser en razón de la edad, ¿verdad? Es decir, porque yo tengo mucho más edad que vos y de pronto entonces me siento como más en control de situaciones y ejerzo ese control, lo ejerzo en forma negativa, ¿verdad? Para manipular, para agredir, etcétera. Puede ser en razón de la raza, en razón de una discapacidad, en razón de el color, es decir, cualquier situación, digamos, alguna patología mental, alguna enfermedad, ¿verdad? Algo que coloque a la otra persona en desventaja. Y esa desventaja para la persona que discrimina se convierte más bien en una herramienta o en un insumo para ejercer una discriminación. Ok. ¿Qué es xenofobia y cómo podríamos clasificarlo como ampliamente? Bueno, la xenofobia tiene que ver precisamente con esa resistencia, ¿verdad? O con esa dificultad que una persona puede tener para entrar en contacto o para aceptar a las personas que son del extranjero, es decir, personas que viven en otros países o otras regiones, ¿verdad? Y bueno, creo que es una definición como muy somera, muy amplia, ¿verdad? En general es esa resistencia, aversión, miedo, dificultad para aceptar personas que viven en otros países extranjeros. Ok. Esta que continúa es una forma de discriminación que se está dando mucho en el país y no solo en el país sino que en el mundo, y está afectando mucho a nuestra población, que es la homofobia. ¿Nos podría explicar qué es la homofobia para las personas que no conocen y cómo podría afectar a una persona? Ok, la homofobia tiene que ver, digamos, con una dificultad para entrar en contacto con personas del mismo sexo. Es decir, que yo como varón tengo dificultades para establecer relaciones de cercanía, ¿verdad? De confianza, afectivas con otra persona del mismo sexo, ¿verdad? Es decir, de pronto, y aquí es donde es importante entender también o acuñar el término del machismo, la construcción del machismo, ¿verdad? Que es todas esas características que le imprime la sociedad o esas demandas que la sociedad ejerce sobre los hombres, de cómo tiene que ejercerse, cuáles son los roles que un hombre debe desarrollar en una sociedad específica, ¿verdad? A eso le llamamos masculinidad. Entonces tiene que ver con todo un patrón de conductas, tiene que ver con la elección de una carrera, tiene que ver con la elección de las actividades de ocio, tiene que ver con los comportamientos, la forma en que yo externo o manifiesto el afecto, ¿verdad? Cómo manejo mis afectos con las demás personas, ¿verdad? Entonces, así por ejemplo, no, la forma en que yo trato a una mujer o la forma en que yo puedo expresarle el afecto a una mujer va a ser o va a variar por mucho en la forma en que yo como hombre le puedo extender mi afecto a otro hombre, ¿verdad? Y hay muchos hombres que están ampliamente sensibilizados con esto, que tal vez han tenido una formación bastante sana, bastante crítica o amplia en la familia, en donde el intercambio afectivo entre varones es algo común, ¿verdad? Es algo que surge espontáneamente y de pronto entonces esta persona intenta reproducir
esa forma de socialización que ha aprendido en su casa, que es bastante sana, ¿verdad? En la calle, y entonces abraza a sus amigos y de pronto ese contacto físico es mal entendido, ¿verdad? O de pronto es objeto de rechazo, ¿verdad? Porque desde la socialización en general, estas formas de intercambio afectivo no son bien vistas, ¿verdad? Podemos verlo, por ejemplo, en el fútbol, es decir, una persona, podemos asociar, por ejemplo, que el fútbol es una actividad lúdica o deportiva para hombres principalmente, aunque existen equipos de mujeres, principalmente son actividades dirigidas hacia hombres. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un hombre incursiona en una actividad, por ejemplo, la mecanografía, un curso de mecanografía? Es decir, si usted va a un colegio técnico, usted se va a dar cuenta que la mayoría de los estudiantes que integran la carrera de mecanografía, de secretariado, por ejemplo, van a ser mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? Porque desde la socialización, el ideal es que esa es una actividad o es una carrera dirigida hacia las mujeres, no hacia los varones. Por lo tanto, un varón que rompa ese esquema, ¿verdad?, e incursiona en una actividad que socialmente está dirigida a las mujeres, va a ser objeto de discriminación, ¿verdad? Entonces, la homofobia tiene que ver con una dificultad, digamos, en donde yo como varón, ¿verdad?, rechazo cualquier tipo digamos, de esquema que está, digamos, identificado principalmente para las mujeres en otro varón, ¿verdad? Entonces, yo experimento, digamos, como aversión, miedo, fobia, digamos, por entrar en relación con varones que tienen que ver, que están más socializados desde esta perspectiva, ¿verdad? Y por supuesto que es importante mencionar aquí, cuando además se trata de una persona que, además, a sabiendas de que es del mismo sexo, tiene una identidad homosexual, ¿verdad? Entonces ahí el estereotipo y el rechazo es mucho mayor, ¿verdad? Porque no solo sé que de pronto así es alguien que es muy abierto en la expresión de sus afectos, pero además es porque probablemente tenga otra intención, ¿verdad? Esa cercanía tenga otras connotaciones, ¿verdad? Y entonces todo lo que me resulta diferente, acuérdense que ese es el concepto básico, todo lo que me resulta diferente, poco convencional, lo que se sale de mis esquemas dentro de lo que yo he sido socializado, me resulta amenazante, por lo tanto, y ejerzo una forma de discriminación. Ahora, sí, como lo menciono ahorita con el caso del fútbol, veamos el otro lado de la moneda. Nosotros nos encargamos de marcar a una persona sin conocerla, como el caso de las mujeres. Usted, bueno, he visto y he escuchado a varias personas que por una mujer jugar fútbol ya la marcan y dicen que es lesbiana, que etcétera. Correcto, porque esas características, digamos, dentro de la masculinidad se acuñan características específicas que tienen que ver con la poca expresión del afecto, la resistencia, el mostrarse fuertes, el no llorar, el no realizar digamos, actividades de cuidado personal específicos como la cara, el cabello, es decir, todos esos tipos de cuidados no están o no son propios, digamos, de un varón dentro de este tipo de masculinidad. Entonces, si una mujer la vemos incursionando en actividades que en donde se supone desde el estereotipo debería de ser para ese tipo debería seguirse un patrón más masculino, ¿verdad? Entonces también van a ser víctimas del rechazo, por supuesto, una discriminación. Okay. Siguiente pregunta, ¿qué es el racismo? Ok, el racismo es otra forma de discriminación, evidentemente, a través de los años, en vez de acortarse, creo que a veces esa brecha se hace más grande, más amplia, ¿verdad? Y es una dificultad que tiene la persona para aceptar grupos específicos
o etnias específicas, entonces en donde lo que se intenta es mantenerlas aisladas, en donde no podemos, digamos, mezclarnos unos grupos con otros grupos. También es como tal vez el fenómeno es más macro, en el sentido de que son grupos poblacionales, ¿verdad? Específicos, en donde hay un principio claro de que hay, digamos, hay razas más puras, ¿verdad? Y en donde hay razas inferiores, ¿verdad? Y se intenta erradicar o se intenta sí, eliminar o discriminar, aquí cabe el término, a aquellas poblaciones o aquellas razas que se consideren inferiores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo veíamos